Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 8. Está integrado por los siguientes participantes: María Pasache González, América Quispe Mesa, Karen Rivas Montenegro y la quien le habla, Daniela Cabero Camacho. El tema de investigación que hemos realizado es referente sobre el COVID-19 y la reducción en el nivel de ingreso de las MIPE en Lima Metropolitana en el primer semestre del 2020. Introducción. El presente trabajo de investigación hemos realizado sobre los estudios estadísticos sobre la reducción del nivel de ingreso de la MIPE en Lima Metropolitana debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. La pandemia ha afectado no solamente al sector salud, sino también afectó al sector de la economía de las empresas, siendo las más afectadas las micro y pequeña empresa de las MIPES. Debido a esto, se han creado diferentes problemáticas en cada empresa, ya que a ello pues ha habido una reducción de ingreso. Por ello nosotros hemos decidido analizar las variables involucradas, haciendo uso de diversas herramientas estadísticas y así aprendiendo a lo largo de este tiempo del curso de estadísticas aplicadas para los negocios. Planeamiento del problema. Nuestro equipo de investigación ha detectado lo positivo y lo negativo que la pandemia por el COVID-19 ha generado en las empresas. Por ello, se ha decidido analizar la muestra pues, de 143 administradores MIPES de Lima Metropolitana del primer semestre del 2020. Cabe resaltar que se ha realizado para conocer el impacto pues, en los ingresos de las MIPE y en diferentes factores que son las más principales, ¿no? De esta manera analizaremos diferentes variables que califiquen para esta problemática. Por ello se realizará un análisis estadístico para saber cómo ha afectado la reducción de los ingresos en el ámbito laboral y en la toma de decisiones para poder lidiar a la recesión económica debido a la pandemia. El objetivo. El objetivo general es analizar de manera estadística la actitud del administrador frente al impacto que ha generado el COVID-19 en el nivel de ingreso de la MIPE en Lima Metropolitana en el primer semestre del 2020. Y como objetivo específico, dice que hemos determinado los principales factores tanto internos como externos que afecten en el ámbito laboral dado por las decisiones de los administradores frente a esta problemática. También el otro es encontrar las principales variables que fueron influenciadas para la gestión, ¿no?, de los administradores de la MIPE con el contexto de la pandemia del COVID durante el año 2020 y para evitar así una recesión económica. La base de datos dice que la base de datos es nuestra base de datos se apoyó en la encuesta realizada a 143 administradores de la micro y pequeña empresa en el 2020, en el primer semestre. La recolección de información se realizó la encuesta durante la última semana de mayo del 2020 de manera virtual a través del Google Forms a 143 administradores de la micro y pequeña empresa de Lima Metropolitana. Esta encuesta se basó en informaciones recopiladas que están compuestas por 15 preguntas, 3 preguntas cerradas, 5 sobre el perfil del participante, 2 por el perfil de la empresa, 3 sobre los rangos económicos, 2 sobre la problemática y finalmente cómo se plantea frente a esta problemática. A continuación le enseñaré la ficha técnica. Las características
que se tomó fue la población, que son los administradores de la micro y pequeña empresa en Lima Metropolitana en el año 2020. La muestra son 143 administradores de la micro y pequeña empresa en Lima Metropolitana en el 2020. La unidad de análisis es un administrador de la micro y pequeña empresa de Lima Metropolitana en el año 2020. Tenemos la matriz de consistencia. La matriz de consistencia está pues por las variables, la definición conceptual, la dimensión, indicadores y los ítems. La variable es la actitud que hemos tomado, la actitud de los administradores ante la presencia del COVID en las empresas MIPES y las soluciones de la reducción de los ingresos en la MIPE. Como definición conceptual tenemos que es la predisposición de los administradores para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, grupo, acción, entorno interno y externo de la empresa. Y también el uso del proceso de estrategia. La definición conceptual va a ir colindada con la dimensión, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder evaluar la dimensión tenemos que tomar los ítems, ¿no? Y así vamos a poder hallar los indicadores. Por eso que se ha tomado pues los ítems de las encuestas que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido pues en el ítem el 1, el 2 y el 4 y el 5 están según nuestra presentación que se ha hecho hace un momento, están en las preguntas 1, 2, 4 y 5 que corresponden a la información personal del administrador que se ha tomado para hallar el indicador que hemos podido resaltar como la experiencia, ¿no? Ese es uno de ellos. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Igual la información de la empresa se ha tomado la pregunta 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de esos ítems, se ha tomado y hemos podido hallar los indicadores que son los datos de la empresa y gastos e ingresos. En reconocimiento de la necesidad están involucradas los ítems 11 y 12 que hemos hallado cuánto ha perjudicado el COVID-19. En la evaluación de beneficio, el ítems 13, 14 y 15 nos haya hallado el indicador de beneficio en el entorno externo e interno de la empresa. En los clientes beneficiados o perjudicados se tomó el ítem 16 para hallar los indicadores de la caída o alza del impacto en la demanda. En la recuperación de la empresa se tomó el ítem 17, el tiempo estimado. Y en la dimensión situación de su trabajador se tomó el ítem 18, 19 y 20 para hallar el impacto negativo o positivo. Y en la toma de decisiones se tocó el ítem 21, 22 y 23 en estrategias aplicadas para la recuperación económica. Las variables específicas de los ítems hemos podido pues hallar la variable, la descripción y el tipo de variables. Como nosotros sabemos tenemos tenemos tipos de variables, la cualitativa, nominal, ordinal, continua, y por ello nos ha dado cada uno, ¿no? Por ejemplo, el sexo en variable, la descripción es el sexo del encuestador. ¿Y qué tipo de variable le corresponde? La cualitativa nominal. En la edad es del encuestador, la cualitativa nominal. El distrito es el distrito de la ubicación de la empresa, es la cualitativa nominal. Nivel académico, grado académico del encuestador, cualitativa ordinal. Jefe de hogar, pregunta cerrada del encuestador, cualitativa nominal. Sector, indicador para el sector, cualitativa nominal. Tiempo de la empresa es el indicador del tiempo en la que la empresa desarrollará la actividad en cuantitativa continua. El rango de gastos del servicio público es en descripción
tiene el indicador del egreso realizado por la empresa respecto a servicios públicos, que es la cuantitativa continua. En el nivel de ingreso es el nivel de ingreso de la empresa tiene la cuantitativa continua. En nivel de ingresos anuales de la empresa es el nivel de ingresos que desea obtener y nos da la cuantitativa continua. En influencia del COVID general, la pregunta cerrada para saber si se ha perjudicado o ha beneficiado a la empresa es una cualitativa nominal. Situación actual de la empresa con el apoyo del programa Reactiva es una influencia del apoyo que se otorgó por el Estado, que es Reactiva Perú, es la cualitativa nominal. Beneficios externos importantes de la empresa es el importe del beneficio por el apoyo de crédito, es la cualitativa nominal. Efectos de restricción laboral en entornos externos son los indicadores que muestran afecta la restricción laboral en el entorno externo de la empresa, que es la cualitativa nominal, y el efecto de restricción laboral en el entorno interno, indicador que muestra cuánto afecta la restricción laboral en el entorno interno de la empresa, que nos da la cualitativa ordinal. El impacto de la demanda comprando 2 años por ciento, indicador que sirve para comprar la demanda de clientes con respecto al año anterior, que es la cuantitativa continua. Tiempo estimado de normalización en la empresa. Los encuestadores estiman un tiempo en el cual se considera que la situación frente a la crisis se normalice, que es la cuantitativa continua. El número de personal es la cantidad de empleados laborando en la empresa. Siguiendo con la exposición, en el punto 9 llegamos al tamaño de la muestra, para lo cual se utilizó como población a los administradores de las micro y pequeñas empresas de Lima Metropolitana del año 2019. Se tomó como población a las MIPES de este año, dado que el siguiente año presenta un sesgo de información al haber un desequilibrio formal económico en todos los sectores del país. La información nos arroja un total de 947.475 empresas. Para hallar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula. Los datos a reemplazar van a ser la probabilidad de éxito con un 50%, la probabilidad de fracaso un 50%, el nivel de confianza 1.95, el margen de error un 9%. Y el tamaño del universo o el de la población 947.475 administradores de las micro y pequeñas empresas de Lima Metropolitana. Reemplazando los valores, el tamaño de la muestra es igual a 143. Continuamos con el punto número 10, que viene a ser el procesamiento de la información. Y aquí se presentan los resultados obtenidos de la encuesta y se empieza a hacer el análisis descriptivo. Ahora, una de las preguntas realizadas en la encuesta a los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana para conocer su perfil fue cuál es su edad. Por ello, la variable analizada aquí es la edad de los administradores, la cual es una variable cuantitativa discreta. La tabla se distribuye de acuerdo al rango de edades. De 21 a 30 hay un 8%, de 31 a 40 un 56%, de 41 a 50 hay un 10%, del 51 a 60 hay un 17%, de 61 a 70 un 8%, que en total son 100% o 143 encuestados. Ahora, se ha armado también un cuadro al costadito de aquí con la marca de clase y los cálculos para poder hallar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En primer lugar tenemos las medidas de tendencia central, que vienen a ser la media aritmétrica, la moda y la mediana. Ahora, para calcular la mediana se necesita la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia acumulada, que vendría a ser 5.957 entre el total de la muestra, que es 143, y eso nos da un valor de 41.65, que redondeado sería 42, ya que estamos hablando de edades. Entonces, la edad promedio de los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana viene a ser 42 años.
Asimismo, el cálculo de mediana nos arroja un valor de 37.69 que redondeado vendrían a ser 38. Esto nos quiere decir que el 50% de los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana tienen menos de 38 años y el otro 50% tienen más de 38 años. En la moda encontramos un valor de 35.57 que redondeado es 36. Esto quiere decir que la edad más frecuente de los administradores es de 36 años. Luego llegamos a las medidas de dispersión, hallamos la varianza que nos da un valor de 126.65, el cual nos servirá para hallar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos da un valor de 11.25. Esto quiere decir que existe una dispersión o una variación en el promedio de 11.25 años con respecto al valor central o a la media, que es de 42 años. Y el coeficiente de variación se calcula entre la desviación estándar entre la media por el 100%, que nos da un valor de 27%. Ahora, la otra pregunta para conocer información general de la empresa es a qué sector pertenece su empresa. Si encontramos una tabla con la distribución de empresas por sector, el sector sería una variable cualitativa. Encontramos que el sector comercial representa un 60.84%, seguido del sector servicios con un 21.68%, luego el sector manufactura con 11.19%, el sector construcción con 4.20% y por último el sector agropecuario con 2.10%. Entonces nos damos cuenta que la mayor concentración de empresas, que es un 60.84%, se dedica al sector comercial. Ahora, otra de las variables que vamos a estudiar es el nivel de ingresos con respecto a la pregunta que dice ¿cuál es el nivel de ingresos que percibe actualmente? Es una variable cuantitativa. Se ha distribuido la tabla donde los ingresos están expresados en UITs. De 1 a 40 UITs hay un 53.15% de empresas que perciben ese nivel de ingresos. De 41 a 80 UITs, 32.87%, de 81 a 120 UITs, 10.49%, y de 121 a 160, 3.50%, que en total hacen el 100% del total de encuestados. Para las medidas de tendencia central, encontramos que la media aritmética calculada, que vendría a ser la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, 5.909, entre el total de la muestra, que es 143, nos da un 41.32, que quiere decir que el ingreso promedio que perciben las MIPES de Lima Metropolitana es de 41.32 UITs. Ahora pasamos a la mediana. La mediana nos da un valor de 37.69, quiere decir que el 50% de los ingresos que perciben las MIPES en la actualidad tienen menos de 37.69 UITs, mientras que el otro 50% tiene mayor de 37.69 UITs como ingresos. En la moda tenemos un valor de 29.23. Esto quiere decir que los ingresos más frecuentes que las MIPES de Lima Metropolitana perciben en la actualidad son de 29.23 UITs. En las medidas de dispersión encontramos la varianza con un total de 783.84, una desviación estándar de 28, que quiere decir que existe una dispersión o una variación en el promedio de 28 UITs con respecto a la media, que es 41.32 UITs. Y con eso calculamos el coeficiente de variación, que sería 28 entre 41.32, que nos da un 68%. Otra de las preguntas relacionadas a los ingresos es ¿cuál es el nivel de ingresos que desea percibir al fin de año? Se ha hecho una distribución según los ingresos aproximados que desea recibir la empresa al fin de año. Los ingresos son una variable cuantitativa, en este caso están siendo medidos en UITs. Las empresas desean percibir de 50 a 100 UITs un 34.97%, de 101 a 350 un 62.24%, de 351 a 600 un 2.80%. Para la medida de tendencia central encontramos que la media aritmética nos da un valor de 179.87. Quiere decir que el ingreso promedio que los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana desean percibir al fin de año son 179.87 UITs.
Asimismo, encontramos la mediana con un valor de 161.15. Quiere decir que el 50% de los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana desean percibir ingresos mayores a 161.15, mientras que el otro 50% desean percibir ingresos menores a 161.15 al final del año. Para la moda tenemos un valor de 179.31, que quiere decir que es el ingreso más frecuente que los administradores desean percibir para sus empresas a fin de año. En cuanto a la medida de dispersión, tenemos una varianza de 7.639.30 y una desviación estándar de 87.4, que quiere decir que existe una dispersión o una variación con este promedio de 87.4 con respecto a la media, que es 165.15. Con esos valores calculamos el coeficiente de variación, que nos da un valor del 53%. A continuación vamos a ver lo que vendría en este caso las variables cualitativas y cuantitativas. Contamos como variable cualitativa la pregunta que es ¿cuál es su rango de gastos en servicios públicos en la empresa? Nosotros estamos determinando mediante este gráfico que la situación económica actual con respecto a lo que es el servicio público, ya sea luz, internet o agua, nosotros estamos estimando que un 37.1% gasta un promedio entre 1.001 soles a 1.400 soles, un 34.3% de 501 soles a 1.000 soles, un 18.2% de 1.401 a 1.800 soles, un 8.4% de 1.801 soles a más, y en este caso, como minoría, el 2.1% que gasta en promedio de 1 sol a 500 soles. También tenemos lo que es la media aritmética, que podemos sobreentender que el promedio en los servicios públicos que se está realizando es de un 1.073.93 soles por empresa. La mediana para este caso viene a ser que el 50% de los gastos de servicios públicos de los MIPES en Lima Metropolitana tienen menos de 1.184.59 soles, mientras que el 50% tiene el mayor de 1.184.59 soles. La moda determina que los gastos más frecuentes de los servicios públicos de las MIPES es 1.065.39 soles. Contamos también con lo que es las varianzas, ¿no? Para ello hemos decidido calcular lo que es la varianza de la edad de los administradores de las MIPES, que es una muestra de 143 administradores, donde nos arroja una media de 1.073,93. Contando con lo que es la desviación estándar, existe una dispersión o variación para el promedio de 331,23 soles con respecto a lo que viene a ser el valor central de 1.073,23 soles. Con respecto a lo que viene a ser en esta oportunidad las variables cualitativas, podemos comprender que en este caso tenemos la pregunta ¿cómo calificaría estos efectos que tiene la restricción laboral en su empresa? Tenemos la opción de límite de producción, la cual consta de 3 alternativas, que es muy importante, importante y poco importante, de las cuales se observa, según el gráfico, que el 60.14% de los encuestados considera que es muy importante, un 36.36% lo consideran importante y un 3.5% lo considera poco importante. Para el tema de lo que viene a ser la misma pregunta, pero el problema de liquidez, podemos observar que los administradores indican que el 57.34% de las personas que han sido encuestadas consideran que es muy importante, el 41.96% lo consideran importante y el 0.7% lo considera poco importante el tema de la liquidez. El tema del despido del personal, al igual que en las mismas alternativas, hemos añadido lo que es el nada importante. Nos comentan que para ello un 39.16% considera que es importante el tema del despido personal, un 50.35% lo considera poco importante, un 6.29% lo consideran importante y la diferencia de 4.20% considera que no es nada importante la variable del despido de personal. Siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto que estima la demanda de clientes, en este caso, del presente año comparada con el año anterior? Para ello, según los encuestados, podemos determinar que el 47.55% considera una caída de hasta un 20%, un 36.36% considera una caída de 30%, el 9.09% una caída de hasta 40% a más y finalmente el 6.99% una caída de hasta un 10%. Que es el impacto negativo que existe con sus empleados de la situación que colocaríamos, ¿no? Como principal,
viene a ser el tema del pago de empleados, que podemos entender que hay una dificultad que el 54.55% de los encuestados consideran que es muy relevante, el 43.36% lo considera relevante y el 10.10% lo considera poco relevante. Tenemos la opción de lo que es el home office, trabajo remoto, ¿no? Que para ello observamos que el 41.96% de los encuestados considera que es relevante, que es muy relevante, el 11.89% lo considera relevante, el 29.37% nada relevante y el 16.78% que es poco relevante. El tema del aumento de los precios en los productos, podemos comprender que el 30.07% de los encuestados lo consideran muy relevante, un 33.57% lo consideran relevante, un 24.48% lo considera poco relevante y el 11.89% lo considera nada relevante. El giro de negocio, podemos comprender que en este caso el 46.15% de los encuestados lo considera que es poco relevante, el 30.7% lo considera nada relevante, un 12.59% lo considera muy relevante y en este caso el 11.19% lo considera lo que viene a ser relevante. Continuando con el procesamiento de información, ahora veremos el análisis inferencial. Intervalo de confianza para una media poblacional. De una muestra aleatoria de 143 administradores de las MIPES de Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020, se ha determinado que la edad promedio es 42, con una desviación estándar de 11.25. Si se encuentra en distribución normal, determina el intervalo de confianza al 95% para el promedio de las edades de los administradores. De esto obtenemos el tamaño de muestra, que son 143, el intervalo de confianza 95%, la significancia 0.05, desviación normal 1.96 y desviación estándar 11.25. Usamos la siguiente fórmula, reemplazamos con los datos obtenidos y de esta fórmula determinamos que el intervalo de confianza se encuentra en el rango de 40.15 y 43.84. Determinamos un intervalo de confianza del 95% que indica el valor poblacional se encuentra en un determinado rango de valores, con un 95% de certeza, por lo que este intervalo de confianza para la media poblacional que buscamos es 40.15 hasta 43.84 respectivamente. Prueba de hipótesis para la media poblacional. Un especialista encargado de ver las incidencias de las empresas asegura que el promedio de los ingresos que los administradores de las MIPES de Lima Metropolitana desean obtener para sus empresas a fin del año 2020 es de 120.36 soles. Sin embargo, en una encuesta realizada con una muestra aleatoria de 143 administradores, se encontró que los ingresos promedios son de 179.87, con una desviación estándar de 87.4. Pruebe la afirmación del especialista con un porcentaje de significación del 0.01. De esta información obtenemos los siguientes datos. La media poblacional 120.36 soles, la media muestral 179.87, desviación estándar muestral 87.4, el tamaño de muestra 143 y la significancia del 1%. Realizamos los siguientes pasos, que es la prueba de hipótesis, nivel de significancia, estadístico de prueba y región crítica, obteniendo como resultado de todo esto el 8.14228 significa que se rechaza la hipótesis nula. Intervalo de confianza para una media poblacional. De una muestra aleatoria de 143 administradores de MIPES de Lima Metropolitana, se observa que 75 desean que sus empresas perciban más de 51 UITs de ingreso al final del año 2020. A obtener un intervalo de confianza para estimar la proporción de dichos administradores que desean percibir esos ingresos en sus empresas, teniendo como significancia el 0.05. De esta información tenemos los datos que los administradores de Lima desean obtener 51 UIT, el tamaño muestra 143, y para esto usamos la siguiente fórmula.
obteniendo como resultado que el intervalo de confianza se encuentra entre el 0.4381 y 0.6018. En conclusión, con un 95% de confianza, la verdadera proporción de administradores que desean obtener ingresos mayores de 50 UIT se encuentran entre el 43.81% y el 60.18%. Prueba de hipótesis para la proporción de una población. En una encuesta realizada a 143 administradores MIPES de Lima Metropolitana sobre los planes factibles para la recuperación económica, 60 de ellos consideran que el home office como un plan muy relevante para la recuperación económica. Analiza la hipótesis del porcentaje de administradores que indican dicha información es diferente del 40%, teniendo como significancia el 0.05. Los siguientes datos que es el número de administradores que consideran muy relevante el home office como plan para la recuperación económica es 60. Datos de la muestra que es 143. Paso 1 es plantear la hipótesis. Paso 2, nivel de significación. Paso 3, estadístico de prueba. Paso 4, región crítica, en lo cual obtenemos por resultado que a nivel de una significación del 5% hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. El porcentaje de administradores que consideran muy relevante el home office como un plan para la recuperación económica es diferente de 40%. Prueba de independencia para una población. En una encuesta realizada a 143 administradores de MIPES de Lima Metropolitana en el primer semestre del 2020, sobre el COVID y la reducción del nivel de ingresos, se desea saber si el perjuicio ocasionado por la COVID-19 tiene relación con los beneficios externos. Utilizar el 5% y teniendo como datos si los beneficios externos. Recibe bono monetario del gobierno, ampliación de plazos para crédito, reducción de la tasa de interés, ampliación de la hora del toque de queda. De la tabla anterior obtenemos los siguientes datos, que es multiplicar el total de columnas con el total de filas y dividirlo entre el total de los datos obtenidos. De esta manera obtenemos cada dato, que es 25.27%, 1.94%, 0.97, 110.81, 0.72, 0.05, 0.03 y 3.18. Para plantear la hipótesis de la hipótesis nula, significa que no existe relación entre el nivel de perjuicio de la COVID en las empresas con los beneficios externos. Hipótesis sub 1, existe relación entre el nivel de perjuicios de la COVID en las empresas con los beneficios externos. Paso 2, la significancia es 0.05. Paso 3, estadístico de prueba, donde obtenemos un resultado de 22.41. Esa información lo pasamos a la tabla y teniendo como conclusión que a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existe relación entre el perjuicio de la COVID en las empresas con los beneficios externos. Según la investigación realizada sobre la COVID-19 y el nivel de reducción de los ingresos de las MIPES de Lima Metropolitana en el primer semestre del año, se llega a las siguientes conclusiones. En base a la encuesta realizada a los administradores, se evidencia un desempeño económico bajo y una reducción en los ingresos debido a la baja demanda y las restricciones dadas por el Estado. También se observa que los administradores no consideran el despido del personal como una solución inmediata para reducir los costos y así mantener liquidez a la empresa. Asimismo, la pandemia ha obligado a las empresas a tomar decisiones que den soluciones de manera drástica para ampliar la recesión económica, como la implementación del teletrabajo. Sin embargo, otros prefieren cambiar de giro de negocio, que se adapte a las necesidades básicas debido a la pandemia. La investigación brinda las siguientes recomendaciones. El Estado debería priorizar a los empresarios de las MIPES de Lima Metropolitana al momento de otorgar beneficios. Esto
En este sentido, debe brindar mayor facilidad en los programas de inversión realizados por el gobierno. De esta manera, los ingresos no se verán afectados en gran medida. Asimismo, debe priorizar en brindar más trabajo a este sector del país, ya que se observa que aporta gran medida a la economía del Perú. Esto ayudará a que las empresas no opten por despedir a sus empleados de manera arbitraria y sin gestión adecuada. El gobierno debe realizar capacitaciones a las empresas sobre el teletrabajo y otras modalidades de trabajo para evitar el receso de las actividades laborales en las MIPES. Asimismo, los trabajadores se verán beneficiados al no ser desplazados de sus puestos de trabajo. Gracias por su atención.